Hola, hola, soy Mónica y esto es tu canal de confianza Spanish My Passion, el lugar para mejorar tu español con nuestra comunidad de personas que comparten la misma pasión, el español. Hoy tengo un tema muy interesante para ti. Imagina que tienes que aprender una nueva palabra en español. Esa palabra es pájaro. Pájaro. ¿Cómo aprendes? ¿Qué método utilizas? Te presentaré 3 métodos y tú responderás a esa pregunta, ¿vale? Número 1. Te sientas y repites. Pájaro, pájaro, pájaro. O lees una frase. El loro es un pájaro colorido y te aprendes esa frase de memoria. O quizás escuchas algún podcast y captas la palabra pájaro que oyes en el podcast. O tal vez dibujas un árbol y en el árbol dibujas un pájaro colorido. Usas muchos colores porque el pájaro es colorido. Al menos así te lo imaginas o recuerdas. Al lado del árbol dibujas una pequeña cafetería donde tú y tu esposa están tomando café. Dibujas un camino desde la cafetería hasta el árbol. O quizás caminas por la habitación moviendo los brazos como alas, como un pájaro, y creas frases con contenido personal. Por ejemplo, junto con mi esposa tomaba café en una pequeña cafetería. Observábamos a un pájaro colorido que estaba sentado en el árbol. De repente, el pájaro voló del árbol y se posó en nuestra mesa. Era un pájaro hermoso y colorido. De hecho, sientes el aroma del café que estaban bebiendo. Y bien, ¿cuál de estos 3 métodos de aprendizaje es el tuyo? ¿Qué importancia tiene tu respuesta? De hecho, tiene gran importancia. ¿Por qué vale la pena que lo consideres? Pronto descubrirás por qué. Te invito. Hoy os hablaré de la memoria y más específicamente de la memoria que utilizamos en el proceso de aprendizaje. Hay varios tipos de memoria que usamos y es muy importante que sepas cuál utilizas de manera completamente natural. La memoria es algo complicado y, por supuesto, no hablaré de todos los tipos de memoria. Hoy discutiré 3 tipos de memoria, los cuales son responsables de diferentes partes del cerebro y que usas para aprender. Número 1. Memoria visual, también conocida como pictórica. Si usas este tipo de memoria, aprendes porque ves algo. Aprendes basándote en imágenes, colores. Cuantos más colores, mejor para ti. El aprender dibuja ciertas cosas. Es un tipo de memoria fotográfica. Es como hacer una foto en nuestro cerebro. Si crees que aprendes mejor de esta manera, mira videos. Si estás escuchando algo, haz tus propios dibujos, tablas, gráficos. Si estás leyendo, por ejemplo, un PDF de un podcast, resalta palabras o frases con diferentes colores de marcador. Subraya las palabras, encierra las palabras en un círculo, usa notas adhesivas de colores, porque luego, buscando alguna palabra, volverás a ese tu álbum mental de fotos. Yo no uso mucho la memoria visual. Un poco, sí. Ahora explicaré. No uso colores, no hago dibujos. Las notas de colores me distraen durante el aprendizaje. Pero cuando hablo con alguien en un idioma extranjero y escucho una nueva palabra, siempre pido que esta persona me escriba esa palabra. Necesito visualizar esa palabra, conectar lo que escucho con las letras que forman la palabra. Aprenderé mejor y más rápido cuando vea la palabra y aún mejor cuando la repita varias veces por mí misma. Justamente cuando repito algo, utilizo otro tipo de memoria.
Ya sabemos que la memoria visual no es el único tipo de memoria que usamos al aprender. ¿Cuáles son entonces los otros tipos de memoria? Número 2 es la memoria auditiva. Seguramente al menos una vez en la vida, en la escuela, por ejemplo, te encontraste en esta situación. Tenías algún examen, por ejemplo, de matemáticas. Estabas en la clase con otros estudiantes. Afuera había ruido. Estaban realizando algunas obras. La gente hablaba en voz alta, las máquinas trabajaban. La maestra cerró la ventana, pero aún podía escuchar todo ese ruido. No podías concentrarte. Intentabas contar algo, pero el ruido claramente te distraía. A diferencia de alguien que podía automáticamente dejar de escuchar y concentrarse en las imágenes, en los números. Ese examen no te fue bien, ¿verdad? Si tienes este tipo de memoria, lo ideal para aprender son todas las cosas relacionadas con escuchar. Podcast en español, por ejemplo, canciones en español. También aprenderás rápidamente escuchando tu propia voz, repitiendo en voz alta, contándote el contenido en un podcast o una película. Las conversaciones con otros en español también serán importantes para ti. Una gran ventaja de usar este tipo de memoria es que aprenderás la pronunciación correcta más rápidamente. ¿Qué debes hacer entonces cuando escuchar es lo más importante para ti? Escucha. Escucha podcast. Escucha de nuevo. Repite las palabras, frases enteras. Cuéntate lo que acabas de oír. Habla contigo mismo. Por supuesto, puedes usar ambos tipos de memoria al mismo tiempo. Puedes escuchar un podcast y leer la transcripción al mismo tiempo, marcando las palabras que son más importantes para ti o haciendo dibujos si necesitas utilizar más tu memoria visual. Y número 3. Memoria sinestésica. Necesitas sentir las cosas para recordarlas. Es por eso que dije que quizás al aprender la palabra pájaro, caminas por la habitación, mueves los brazos, imaginas que tienes alas. Y sí, además, mientras mueves los brazos como alas, te golpeas fuerte en la pierna, seguramente recordarás esa nueva palabra fácilmente. Este término fue popularizado en 2019 por Valentin Armbruster, especialista en dificultades de aprendizaje. Ella escribió un libro, Superando dificultades académicas, ni tonto ni disléxico. El libro fue inspirado por su propia experiencia. Describió sus años escolares y las dificultades de aprendizaje en el sistema escolar tradicional. Si tienes este tipo de memoria, escucha a tu cuerpo. Muévete mientras aprendes. Mueve esas alas. Patea una pelota. Bebe café si su aroma te recuerda a una palabra. Come un chocolate. Siente el aroma de té cuando escuchas un podcast sobre la historia de té, por ejemplo. Esta es una memoria que hace referencia a tus experiencias, sensaciones y sobre todo emociones. Tengo un estudiante que siempre hace algo mientras habla conmigo. La mayoría de las veces camina. Le resulta más fácil aprender de esta manera. Necesita caminar para aprender, pero eso no significa que tú también tengas que caminar por la habitación si estás aprendiendo. Quizás para ti lo mejor sea, por ejemplo, ir a la panadería más cercana y ahí, en ese aroma, te resulta más fácil aprender palabras como pan, sándwich o pastel. Recuerdo cuando mi hija comenzó su aventura con el francés. Tenía quizás 9 años, tal vez 8. Era la primera clase de francés en la escuela.
la nueva profesora hizo algo que parecía inusual. Para la primera clase trajo diferentes quesos, frutas, una baguette fresca. Aprendieron los nombres de los productos básicos mientras comían esos productos. Mi hija dice que ahora las palabras queso, baguette o uvas siempre se asociarán con el sabor y el olor de lo que comió en esa clase. Te animo de todo corazón a que descubras cómo aprendes mejor y más rápido. Tal vez aprendes de una manera que conoces de la escuela, pero puede que no tenga nada que ver con el tipo de memoria que es importante para ti. Aprendes así porque así has aprendido toda tu vida. Si crees que aprendes más lento de lo que deberías, prueba algo diferente. Dibuja algo. Canta una canción en español. Cuéntate a ti mismo qué planes tienes para hoy. Haz algunas sentadillas mientras aprendes. Experimenta. Por ejemplo, yo utilizo un poco de todos los tipos de memoria, aunque sin duda la memoria auditiva es la más importante para mí porque aprendo en voz alta y constantemente hablo conmigo mismo. Por suerte, mi esposo ya se ha acostumbrado. Pero al mismo tiempo escribo alguna palabra en una tarjeta de colores si no puedo aprenderla de oído. Y siempre creo frases con la nueva palabra. Formo oraciones. Nunca aprendo solo la palabra y mis frases son siempre personales, emocionales. Siempre involucran a personas reales, situaciones reales, historias reales. Gracias a esto, mi cerebro aprende más rápido porque esas oraciones son importantes para mí personalmente. Ok, espero haber logrado interesarlos en este tema, el tema de la memoria. El conocimiento sobre la memoria realmente es clave para aprender mejor y más rápido. Denle like al vídeo si les ha gustado y por favor escriban qué tipo de memoria utilizan más frecuentemente. ¿Cómo aprenden? ¿Qué hacen mientras estudian? Esto es súper interesante para mí. Muchas gracias, les deseo un día maravilloso. Chao, chao.